decirle a Él que se revele tal como Él es. Y una de las principales revelaciones que Él ha tenido ha sido a través de su palabra. La Biblia también habla de que lo podemos ver en todas las cosas creadas. Cuando vemos la naturaleza concatenada de forma perfecta, vemos los árboles, vemos las especies y vemos toda la creación, vemos que hay un Dios infinito. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que en la naturaleza Dios se da a conocer, en su palabra Dios se da a conocer, pero en la persona de Jesucristo es donde Dios realmente se ha dado a conocer de forma perfecta. Pero lamentablemente el hombre natural no puede ver a Dios, porque dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre está condicionado a que sea Dios que tome la iniciativa de correr el velo y nosotros poder verlos. Así que cuando Dios se manifiesta, debe de haber una voluntad receptiva de parte de nosotros que demuestre que ante el llamado vehemente de un Dios creador debemos de tener un encuentro amoroso con Él. En este texto que estamos viendo hoy de Isaías podemos ver a Dios cómo se manifestó a ese profeta que estaba en ese momento confundido, estaba en una crisis emocional y a pesar de este cuadro en el que se encontraba Isaías, llegó en el momento correcto y en el tiempo exacto para ver algo glorioso, nunca visto ni experimentado, que se iba a manifestar en su vida. Según la tradición judía, la experiencia que vio Isaías es lo que estaba detrás del velo, cuando dice la palabra de Dios, que Dios le dio el diseño a aquellos que iban a construir el tabernáculo, que detrás del lugar santísimo ahí estaría la misma gloria de Dios. Según las costumbres religiosas, ninguna persona común podía estar en ese lugar. Es decir, en ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes una vez al año. Así que Isaías anticipó lo que pasaría contigo y conmigo, que nos íbamos a encontrar con Dios sin ningún tipo de obstáculo. ¿Por qué? Porque Cristo iba a abrir un camino vivo para que nosotros nos acercásemos a la misma presencia de Dios. Así que todos aquellos que tienen fe en Cristo, como el gran Cordero de Dios, tendremos el privilegio de accesar a niveles de gloria inimaginados, disfrutar de la bendición de poder ver a Dios con los ojos de la fe, glorioso, majestuoso y amoroso. Amén. Así que tú y yo, así como Isaías, podemos ver a Dios. Isaías estaba depresivo, confundido, y en vez de quedarse encerrado en sí mismo, en su hogar, autoconmiserándose, vino a buscar a Dios. ¿Y de qué forma encontró a Dios? Dice que cuando estaba allí postrado, sus ojos lagrimosos, porque Usías había muerto, y él había puesto quizás toda su esperanza en el rey Usías. Ya no había ningún tipo de protección seguro en el trono de Israel, porque ya el trono de Israel estaba vacío. Pero el trono que está por encima de todos los tronos nunca está vacío, aleluya, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios se mantiene siempre por encima de cualquier circunstancia y Dios es el Señor de la historia. Y cuando Isaías estaba postrado allí, con sus ojos llorosos ahí enmohecidos, dice que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Así que allí en la misma presencia de Dios estaba Isaías. Y de esa misma forma, no importa donde tú estés ahora, en el momento que te encuentres, con tus circunstancias que te están ahogando, con depresión, con desánimo, con el mundo que se te está cayendo encima, Dios quiere que tú te acerques a Él. Amén. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En el libro de Hebreos nos dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, tú estás libre. No necesitas ningún pase para entrar al lugar santísimo. Está abierto ese camino. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es decir, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Así que Isaías anticipó que esa bendición nos tocaría a ti y a mí, que podemos acercarnos al mismo trono de Dios y ver la misma presencia de Dios para satisfacer
y para cumplir y para disfrutar todo lo que Él tiene, para toda aquella vida que se rinde ante su presencia. Isaías pudo ver la trascendencia de la majestad exaltada de Dios, porque lo vio alto y sublime. Pudo ver dos cosas: pudo ver la magnificencia de su santidad y pudo ver la trascendencia de su naturaleza. Pudo ver su cercanía, es decir, su inmanencia. Dios es cercano. Por eso dice que Dios estaba sentado en un trono alto y sublime, pero dice que sus faldas estaban llenando el templo. Eso quiere decir que aunque Dios está exaltado, aunque Dios está más allá de nuestra comprensión, Dios quiere acercarse a nosotros y Dios quiere que tú lo puedas tocar. Amén. Así que allá arriba nuestro Padre es el Señor. Allá arriba el Dios que está en el cielo es el Padre nuestro que tenemos aquí en la tierra. Amén. Así que nosotros tenemos que comprender que ese Dios exaltado es un Dios que quiere estar cerca de ti y de mí. Así como quiso estar cerca de Isaías, así mismo quiere estar cerca de ti y de mí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Es decir, muy alejado de nosotros por la naturaleza que tiene, pero también dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, un Dios que está alejado por su naturaleza, porque somos seres pecadores, pero un Dios que se acerca a través de Cristo para habitar cerca de nosotros. Así que aprendemos aquí que Dios quiere estar cerca y Dios quiere revelarse. Isaías lo vio claramente, lo pudo ver de una manera exaltada y de una manera magnificada. Pero esto no se queda ahí. Cuando Isaías lo ve, así mismo como ve a Dios, también comienza a ver sus fallas, comienza a ver su insignificancia, comienza a ver su vileza. Y me gusta esto porque la santidad de Dios, cuando estamos delante de Dios, un Dios santo, tenemos que inmediatamente ser confrontados por su santidad. Su santidad va a confrontar nuestros pecados. Su santidad va a confrontar nuestro estado interno del corazón. Su santidad va a alterar nuestra vida como está. Fíjese que cuando usted va donde un doctor, especialmente el ortopeda tiene un instrumento que se llama el megatocopio. Y el megatocopio tiene una refulgencia que las placas que son tiradas para ver las deficiencias internas de nuestros huesos pueden ser vistas claramente. Esas placas que le manda a tirar el médico, usted no las puede ver a simple luz del día. Tienen que llegar donde está el megatocopio, y el megatocopio con su luz refulgente puede visualizar dónde está la deficiencia. De esa misma forma, cuando estamos delante de un Dios santo, comenzamos a vernos a nosotros mismos. Comenzamos a ver dónde están nuestras fallas. Comenzamos a ver dónde están nuestras deficiencias. Comenzamos a ver dónde está nuestro pecado. Comenzamos a ver dónde están nuestras inmundicias. Porque el Dios verdadero, el Dios santo, mostrará las impurezas de nuestro ser. La santidad de Dios revelará cuál vil y cuál insignificante somos. Aquí Isaías, cuando estuvo delante de Dios, dijo: ay de mí, que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de inmundo labios y estoy delante de un Dios santo. Así que ante la misma presencia de Dios, nosotros nos compungimos. Un verdadero encuentro con la presencia de Dios no será un encuentro pasajero, no será un encuentro superficial, no será un encuentro por encima, será un encuentro profundo donde Él va a enfocar su santidad sobre nuestro ser. Y vamos a ver realmente todo aquello que realmente, valga la redundancia, no está compatible, ni compaginado, ni correspondiente con la santidad de Dios. Con la confesión de Isaías notamos que la realidad de la naturaleza pecaminosa se concentra y se expresa de forma variada y diversa en lo particular de nuestra vida personal. La experiencia era que su pecado interno, el pecado interno de Isaías, afectaba y contaminaba ¿qué? ¿Qué contaminaba? Sus labios. Y por eso, esa razón, el Señor Jesús expresó de que la abundancia del corazón habla a la boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que Isaías tenía labios inmundos. Y ya Isaías era un profeta de Dios. Y ya Isaías había sido comisionado por Dios. Pero estaba deficiente en su servicio a Dios.
tenía labios inmundos y habitaba dentro de un pueblo con labios inmundos. Así que allí él vio su pecado, vio la corrupción de su ser y vio realmente que esa corrupción de su ser se expresaba en labios inmundos. Así que comenzó a gritar porque pensó que iba a caer muerto delante de la santidad de Dios. Yo no sé si ese asombro por Dios ha llegado a tu vida. No sé si en un momento de tu oración personal con Dios ha entrado en esa insignificancia de un Dios tan grande, de un Dios tan santo, que no somos dignos de estar en su presencia. No sé si te ha sobresaltado a tu corazón ese sentimiento. Por esa razón, en el mundo en el cual vivimos, ha querido presentarnos a un Dios muy pequeño. Pero el Dios que revela las Escrituras es un Dios santo. Es un Dios que dice la palabra que tiene muy puros sus ojos para ver el mal. Es un Dios donde es tan grande y nosotros somos tan pequeños. Así que cuando entremos a esa presencia, Dios va a revelar lo indigno que somos para que verdaderamente comprendamos cuál es nuestra naturaleza verdadera y entendamos cuál es la grandeza del Dios santo al cual servimos. Y esto nos dice a nosotros que Isaías quizás estaba allí totalmente descorazonado, sin ninguna alternativa que pudiera hacerlo digno delante de un Dios santo. Y lo que él esperaba quizás era la muerte. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. A través de la experiencia de Isaías aprendemos, mis hermanos, a ver las posibilidades de la gracia santificadora de Dios. Porque dice que un ángel inmediatamente tomó un carbón encendido que estaba en el altar eterno. Esto nos sugiere algo, y yo quiero que me presten mucha atención porque lo que voy a decir es algo vital para la fe cristiana. Esto nos sugiere que ya el sacrificio había sido consumado en el fuego del altar y la sangre de dicho sacrificio había sido derramada en expiación por los pecados cometidos. Entonces esta visión nos muestra a nosotros una antesala y un cuadro profundo de la gracia redentora de Dios en todo su esplendor. Pues el modelo era que el diseño de Dios es que en base a un sacrificio perfecto, Él nos limpia. Óigalo bien, para Dios limpiar a Isaías, primero había que tener un sacrificio. Y después del sacrificio, entonces había la oportunidad, en base a ese sacrificio, de transformar a Isaías, de purificarlo y de quitar todo lo que lo hacía indigno ante Dios. Así que tú y yo ante Dios somos indignos, pero Él por el sacrificio de su Hijo en la cruz nos hace puro delante de Él, nos hace dignos delante de Él, nos transfiere sus méritos delante de Él y podemos estar en pie delante de su presencia adorándole y glorificándole. Amén. Así que Isaías con labios inmundos delante de un Dios tan santo, dice la palabra del Señor que el ángel tomó el carbón que ya había consumido el sacrificio y la sangre, y el ángel llega directamente, no a los pies de Isaías, no a las manos de Isaías, no a las rodillas de Isaías, no a la cabeza de Isaías. ¿Dónde llegó el ángel? A los labios, donde estaba la deficiencia, donde estaba la impureza, donde todo lo que había en su vida no estaba en correlación con Dios. Ahí llega el ángel para rectificar, para purificar, para santificar, para restaurar, para renovar. Asimismo, Dios llegará a tu vida por medio del poder del Espíritu Santo y llegará a esa área deficiente que está alterada en tu vida, que no permite que la luz, que el carácter, que la gloria y la luz de Cristo sea revelada en tu vida. ¿Qué puede haber en tu vida que necesite la intervención urgente, purificadora del Espíritu Santo? Quizás en nuestras relaciones interpersonales están deficientes porque detrás hay un interés egoísta en cada relación que tenemos. Queremos beneficiarnos de la persona en cuestión. Queremos usar y manipular a esa persona para nuestro propio beneficio. Y quizás en ese punto el Espíritu Santo necesita purificar nuestros móviles para que cuando establezcamos relaciones sean relaciones sinceras, sean relaciones amables, sean relaciones fructíferas, sean relaciones con propósito. Entonces en ese punto el Espíritu Santo necesita rectificar y purificar. Quizás dentro de nuestro corazón hay avaricia y queremos de forma desmedida tener cosas materiales, sin importar sacrificar salud, sacrificar nuestros hijos,
sacrificar nuestro tiempo, sacrificar las cosas de Dios. Y allí en ese móvil tiene que venir el Espíritu de Dios con el cuchillo y entrarlo en nuestro corazón y hacer una cirugía y sacar esa actitud de avaricia de mi vida. Quizás tengo una actitud continua de pleitos y de contiendas innecesarias, que por cualquier cosita, que por cualquier quítame la paja, le estoy hablando mal a cualquiera, estoy siendo ofensivo. Estoy viendo que soy una persona territorial, que si alguien quiere quitarme algo, yo inmediatamente me levanto y comienzo a atacar. Quizás está esa deficiencia en mi vida. Y soy como los carros viejos. ¿Qué pasa con los carros viejos? Chocan con todo el mundo. Soy como el carro viejo que choco con todo el mundo. Entonces allí necesito que el Espíritu Santo venga con su tenaza y queme esa condición interna de mi corazón y me purifique en lo más profundo y desaparezca de mí esa actitud contenciosa de pleitos y de ira innecesaria y de mal genio, para que Él estampe el carácter bondadoso, apacible, amable de Cristo en mi vida. Amén. Solamente lo hace el Espíritu. No lo puede hacer el psicólogo, te lo digo con toda sinceridad. El psicólogo te puede dar algunas terapias, pero esas terapias serán superficiales. El único que puede meter la tenaza donde el psicólogo y el médico no la pueden meter es el Espíritu de Dios. Aleluya. Es el Espíritu de Dios. Y ahí donde está la deficiencia de tu corazón, porque tienes que reconocerlo. Si no lo reconoces, si lo quieres justificar, no, que fue que mi papá me abandonó, que no, que mi mamá me dio un correazo, no, que mi mamá me tiró una chancleta y por eso es que yo soy así, medio pleitoso, medio contencioso. No busques excusas. Simple y llanamente di que eso es una herencia de mi padre Adán, que pecó primeramente, y entonces tengo la naturaleza pecaminosa dentro de mí que me gobierna y que muestra sus frutos de diferentes formas. Y una de esas formas es que soy una persona contenciosa, que soy una persona pleitera, que soy una persona que busco pleito por cualquier cosa. Entonces lo que necesitas es que el Espíritu de Dios meta la tijera. Meta la tijera. Va a doler, pero es necesario. Es necesario que se esparza agua limpia dentro de ti, para que seas limpiado de todas tus inmundicias, de todos tus pecados internos sea limpiado, y el Señor establezca su Espíritu dentro de tu vida para que puedas andar en los estatutos del Señor. En esa área deficiente de tu vida, si hay impurezas en tus pensamientos, si hay deseos totalmente incompatibles, de toda naturaleza pecaminosa que te está gobernando, hay una promesa. Dice que Dios nos ha dado grandiosas y preciosísimas promesas para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Y también dice en 2 de Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne. Es decir, cuando dice de toda contaminación de carne, está hablando de todo pecado que yo hago con mi cuerpo. Y aquí voy a hablar claro, masturbación. Aquí voy a hablar claro. Pecados que yo hago con mi propio cuerpo, que hago y que lo utilizo para mi propio beneficio. Cuando quiero irme a la cama con una persona que no soy casado, esos son pecados que se hacen con el cuerpo. Y esos pecados desagradan a Dios, y esos pecados le dan una bofetada a la santidad de Dios. Y si esos pecados están tomando cuerpo en mi vida, tienen que ser quitados de mi vida. Por eso dice que hay promesas para que esos pecados sean quitados. Pero también de todo pecado de espíritu, de toda contaminación de espíritu. Y esas contaminaciones de espíritu son actitudes que la vemos reflejada en el capítulo 5 de Gálatas, donde dice que las obras de la carne, ¿qué son? Contienda. ¿Qué más? Odio, pleitos, envidia. ¿Qué más? Ira, maledicencia. Es decir, todos esos están ahí, residiendo en mi corazón, y que lamentablemente me hacen ser una persona infeliz, vacía, que busco simple y llanamente
la culpa en otros y no veo mi propia culpa. Entonces el Espíritu Santo quiere venir y esas contaminaciones que se hacen con el cuerpo, que nacen de mi espíritu, si Él mete la tijera, entonces ya, fíjese algo, porque los hombres antes de matar, ¿qué hacen? Odian. En la ley se condenaba el acto. Ahora en la gracia, mucha gente dice, no, estamos en la gracia. Yo estoy bien aquí en la gracia. No, la gracia no es como la ley tan exigente, la gracia es más suave. Se equivocó. La gracia es más exigente. Porque antes la gracia condenaba al homicida, pero ahora la gracia te condena solamente por el acto de tú tener odio con una persona. Por el sentimiento. Porque antes de tú matar, primero tú vas a odiar. Y ya tú eres culpable delante de Dios. Antes, en la ley, ¿qué se hacía? Había que agarrar al hombre y a la mujer con las manos en la masa, en el mismo acto del adulterio. Ahora en la gracia es más profundo. Antes de irte a la cama, primero tú codicias a la mujer. Y la gracia viene ahí, a la fuente. Y dice, si ya tú la miras y la codicias, eres culpable. Y hay mucha gente que dice, no, yo no miro. Yo no miro una vez, yo no miro 2 veces. Pero mira, sí, una vez. Exactamente, y ya estás codiciando. La palabra de Dios lo habla claro. Así que el Espíritu Santo viene. Cuando viene a purificarnos, no viene simplemente a tratar con los actos de pecado, viene a tratar con la raíz, con lo que produce los actos de pecado. Por eso es que dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que si el Señor hace la obra interna en mi vida externa será una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios y será una vida abundante. Así que Isaías fue santificado internamente. Y fíjense que la obra de Isaías no fue algo que duró para toda la vida. Porque ahí es donde el enemigo comienza a engañar a muchos, diciendo, no, esta obra es poco a poco. Mira, he empezado ahora y ve a ver cómo las cosas van sucediendo. El Señor quiere obrar de una vez y por todas. La obra de Cristo no es una obra progresiva, es una obra instantánea. Por eso es que el verbo y el mismo Dios de paz os santifique, oiga la palabra santifique, habla de una obra que no admite progreso. Es una obra que sucede en un momento, como cuando un médico oncólogo extiende el bisturí y coge, aleluya, la pinza y saca de raíz el cáncer. No lo rebana poco a poco, no le rebana un pedazo, cierra la herida y después le dice al paciente, ven el otro año. Luego le abre la herida, te rebana otro, vuelve el otro año. Dios no trabaja así. Un médico que ama a su hijo, si ve que tiene una enfermedad o si tiene un veneno, querrá sacar el veneno de una vez y por todas para poner a salvo a su hijo. De esa misma forma, el Padre Celestial que ve a sus hijos quizás con una contaminación interna, no va a querer que esa contaminación dure para toda la vida. Él, como un médico excelente, traerá la vitamina, la medicina pertinente para extraer de una vez y por todas la contaminación que tenemos dentro. Por eso es un Dios de gracia, un Dios de liberación y un Dios que nos santifica por completo. Aleluya. Así que la obra que hizo Dios en Isaías fue una obra instantánea. El fuego llegó, ¡puf!, purificó la inmundicia que había en sus labios. Allí era donde residía su mayor inmundicia, en sus labios. ¿Dónde está residiendo nuestra mayor inmundicia en esta tarde? Comencemos a pensar, Señor, ¿dónde está mi mayor inmundicia? Comience a reconocerla en esta tarde y pídale al Espíritu de Dios que venga con la tenaza y la meta en nuestro ser para que sea consumada, quitada, crucificada, purificada, consumida con su fuego y podamos ser renovados y restaurados. Esto no se quedó allí para Isaías. Hubiera sido muy bonito la experiencia e irse para su casa. Aprendemos del Pentecostés de Isaías que después de ser santificado y él ver la gloria de Dios, pudo ver mayormente y más claramente la necesidad de la gente a su alrededor. Hoy en día la iglesia del Señor no puede ver las necesidades espirituales de su entorno. ¿Por qué? Porque está concentrada en ella. Está concentrada en sus asuntos. Vive una vida ególatra. Y mientras vivimos una vida de egolatría, no podemos ver a aquellos que están a nuestro alrededor que se están perdiendo,
que están viviendo vidas miserables, que están sumidas en la contaminación del pecado y no hacemos nada por alcanzarlo porque estamos muy entretenidos en nuestros asuntos. Cuando llega el Espíritu Santo, nos crucifica a nosotros mismos y ya no vivimos nosotros, sino que vivimos la vida del Hijo de Dios. Y por esa razón voy a ver como Dios ve, voy a oír como Dios oye, voy a amar como Dios ama y por eso voy a ser un instrumento en la mano del Señor. Desde que Isaías fue santificado, sus oídos se abrieron. Y cuando tú eres santificada o santificado, o cuando somos santificados, nuestros oídos se abren a la dirección y a la voluntad de Dios. Ya no voy a procurar mi propio beneficio, voy a vivir para que otros sean salvos. Y cuando Dios hace el llamado y dice, ¿quién irá? ¿Y quién proclamará? ¿Y quién escuchará nuestro anuncio? Isaías levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. Ese heme aquí es un acto de rendición, voluntario, sin reservas. Es un acto de decir, Señor, haz conmigo como tú quieras. Cuando somos santificados, mis hermanos, Dios nos usa a nosotros. Somos instrumentos en sus manos. No hay reservas, no hay limitantes para Dios, no hay restricciones para Dios. Somos instrumentos en sus manos. Somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Somos la boca de Dios. Vamos a hablar lo que Él quiere que hablemos. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Seremos la luz de Dios para aquellos que están en oscuridad. Seremos el agua de Dios para aquellos que están sedientos. Seremos, aleluya, el puerto para aquellos que están divagando en el mar. Seremos los instrumentos del Dios vivo para este tiempo. Eso pasa cuando somos santificados. Mientras vivimos para nosotros mismos y para nuestro deleite, jamás podremos ser testigos del Señor. Isaías, al ser santificado, pudo ver las necesidades de su entorno. Cuando tú seas santificado y purificado, bautizado con el Espíritu Santo y transformado como fue Isaías, vas a ver las necesidades de otros. A tu vecino le hablarás de Cristo. A tu compañero de trabajo le hablarás de Cristo. Dejará de ser el cristiano de la secreta. ¿Usted sabía que hay cristianos de la secreta? Que nadie se entera de que ellos son cristianos. Porque si dicen que son cristianos, oh, pero tú eres cristiana. Pero yo no sabía que tú eras cristiana. Y usted lo dice con mucha vergüenza porque ya usted ha participado de los cuentos de doble sentido, ha ido a fiestas con ellos, ha bebido con ellos. Y ya es difícil, su testimonio está comprometido. Por eso es que cuando el Señor nos santifica, vivimos la vida que Él le agrada y otros van a percibir a Cristo. Y yo voy a ser luz para los que están en oscuridad. En esta tarde, así como Isaías fue santificado en su Pentecostés personal, tú puedes ser santificado en esta tarde. Veamos, acerquémonos, miremos nuestra condición, nuestras inmoralidades e inmundicias, nuestros pecados ocultos, nuestros pecados internos, nuestros móviles que apuntan a satisfacernos nosotros mismos y no agradar a Dios. Y digámosle, Señor, ven, mete la tenaza, mete el bisturí, mete la tijera, mete el cuchillo. Dice Deuteronomio 36, con esto concluyo. Pueden pasar los muchachos. Y circuncidará Jehová tu corazón. Y no solamente el tuyo. La bendición de Dios se extiende a tus generaciones y el de tus generaciones. Para que ames, ese es el propósito de la circuncisión, a Jehová con todo tu corazón. Dios es digno de nuestro amor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él es digno de que le amemos sin reservas. Pero a veces ese amor hacia Dios está como envuelto con muchas, podríamos decir, hierbas malas, que no permite que ese amor se exprese como debe de expresarse. Por esa razón se necesita la habilidad de un jardinero que meta la tijera y quite todos esos cadillos y esas hierbas malas para que el amor hacia Dios pueda florecer. Amén. Entonces, cuando eso suceda, puedo amar a Dios sin reserva, puedo decirle, heme aquí, úsame como tú quieras, quiero ser tuyo completamente, quiero ser tu instrumento, no quiero ser una persona limitada hacia ti, quiero que tú me uses, mi dinero será tuyo, mis sueños serán tuyos, mis planes serán tuyos, mis sueños serán tuyos, todo lo que soy será tuyo, estoy rendido completamente a ti, Señor,
Por esa razón, cuando él mete el cuchillo, mete la tijera y saca eso que es detrimento, es un detrimento que hay allí que no me permite amar a Dios. Cuando eso es extraído como un cáncer, entonces allí puedo amar a Dios con todo mi corazón. Dios quiere meter el cuchillo, Dios quiere meter la tijera. Solamente piense y Señor, aquí está lo que necesita ser quitado. Aquí está lo que necesita ser purificado. Dice la palabra de Dios que Él se sentará para limpiar. ¿Por qué el Señor quiere limpiarnos? Porque es una obra que Él mismo hace para transformarnos a su imagen, para que nos parezcamos a Él. Porque ese es el propósito eterno de Dios cuando nos creó, que seamos a su imagen y a su semejanza. Pero vino un virus que nos contaminó y lamentablemente ese virus, en vez de nosotros parecernos a Dios, entonces comenzamos a hacer a nuestra propia imagen una imagen distorsionada de lo que es Dios, una imagen fea de lo que es Dios, y por esa razón hemos perdido el propósito. Por eso vino el Hijo de Dios para recuperar todo lo que se había perdido. Aleluya. Por eso cuando el Señor viene a nuestras vidas es para santificarnos y hacernos como Él es. Amén. Así que el salmista decía que cuando despierte a tu imagen, entonces seré pleno y satisfecho en todo. Solamente una vida es feliz, una vida es abundante, una vida es completa, una vida es plena cuando es, aleluya, hecha a la imagen de Dios. Y de la única manera que somos hechos a la imagen de Dios, cuando el Espíritu Santo viene con su fuego purificador, con su fuego santificador, que nos afina. Por eso dice la palabra que Él se sentará para afinar a los hijos de Leví. ¿Y cómo se afinan? Como se afina el oro y la plata. ¿Y qué pasa con el oro y la plata? Que cuando es extraído, es un mineral valioso, pero está contaminado. Necesita fuego para que pueda salir la esencia real de lo que es el oro y la plata. Y dice la palabra de Dios que Él se va a sentar para afinar a los hijos de Leví. ¿Y quiénes son los hijos de Leví? Los que están adorando en el altar. ¿Y qué pasaba con los hijos de Leví? Que los hijos de Leví no estaban alabando a Dios como debería de ser. Estaban concentrados en ellos mismos. Y por esa razón necesitaban ser afinados. Y dice la palabra que después que ellos fueran afinados, entonces podrían traer a Dios ofrenda agradable en justicia delante de Él. Así que nuestras verdaderas capacidades, óigalo bien, nuestro verdadero potencial está escondido en esa maleza. Está escondido como cuando está el oro envuelto con ese estaño. Por eso se necesita el fuego para apartar el estaño y quede nuestra verdadera potencialidad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta tarde. Quitar esa maleza para que tu potencial en Dios pueda ser usado para impactar al mundo, para quebrantar las obras del diablo, para extender su reino a donde quiera que nosotros vayamos y vivamos para la gloria de Dios. Aleluya. Esa es la palabra de Dios para su iglesia. Una iglesia que sea santificada, así como fue Isaías, bautizada con el Espíritu Santo y que esté en el altar de Dios para ser instrumento en sus manos. Alabemos al Señor.